Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es. mi voz trans. Cuéntanos, Penny, de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha estado viralizando mucho en redes sociales y decidimos nombrar el capítulo Terians, identidad real o moda. Sí, pues te voy a platicar como un poco de qué son los Terians y por qué están de moda. Este término proviene de Teriantropy. La palabra significa humano bestia. Estas personas que se identifican como Terians, afirman que experimentan una identidad interna no humana, ¿sabes? O sea, generalmente relacionado a lo animal, a nivel psicológico o espiritual. No se trata de creer que físicamente son animales, que algunos sí, lo hemos visto, eh, sino que va relacionado a que su identidad interna se alinea con un animal en específico, sea perro, gato, zorro, dragón, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta que este fenómeno o grupo de personas se empezaron a popularizar pues actualmente mucho en TikTok, ¿no? Como que ha habido mucha controversia alrededor de ellos. Ahora, hay que pensar que no son iguales a los furry fandom, porque después de todo ellos se caracterizan, ¿no? Es una cuestión más estética y artística, ¿no? Y no implica ningún tipo de identidad. También están los otherkin, que también no son identidades no humanas, ¿no? Pero es más amplio. O sea, son criaturas fantásticas, por así decirlo. Y entonces están los Terians tienen una identidad interna animal. Entonces, hay que tener en cuenta que esta idea de el animal espiritual o de identificarte con un animal, pues es histórico, ¿no? Siempre ha existido, pues, esto de el animismo, de los nahuales, del hombre lobo, etcétera. Entonces, de alguna forma, los seres humanos siempre se han sentido identificados con algún tipo de espíritu animal, ¿no? Incluso en algunos mitos o en algunas tribus, ¿no? Se cree que, pues, si alcanzas cierta conexión espiritual, puedes convertirte en ese animal, ¿no? Es como mencionamos, algo más espiritual. Incluso, cuando se hablaba de la brujería, ¿no? Como, cuando se acusaban, ¿no? En Edad Media y todo eso, las brujas tenían un familiar, ¿no? Y este familiar usualmente tomaba la forma de cualquier animal, ¿no? Y le ayudaba, ¿no? Había una conexión espiritual que la protegía y que le ayudaba a, pues, a ser mágica, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, entonces, como vemos, no es un fenómeno que sea nuevo, sino que desde siempre el ser humano como que ha jugado con este misticismo de la naturaleza y la cuestión antropomórfica. Ahora, ¿de dónde sale esta cuestión de los Terians? Eh, Empieza por ahí de los años 90 y empieza en foros de Internet, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta tribu urbana, este movimiento, empieza en estos foros que se empiezan a crear, pues, tempranamente, cuando aparece el Internet, ¿no? Ajá. Justo, o sea, algo que bien decías es algo con lo que el ser humano ha jugado mucho. O sea, que tanto no hemos visto de series y películas donde hay hombres lobo, ¿no? O sea, además de que los nahuales aquí en México, o por ejemplo, no sé si es de en China o en Japón, donde vienen los kitsune, ¿no? Que es una persona que también es zorro. Entonces, y que va variando como el número de colas, depende de la edad. Entonces, o sea, esto viene de varias culturas, no es algo nuevo. Creo que lo que está haciendo tendencia en este momento es que las personas realmente dedican tantas horas al día a ser ese animal.
¿no? O sea, no es un vamos a dejarlo en conexión espiritual, sino que, se convierten en ese animal y actúan como tal. Y pues bueno, o sea, en este momento, se articula como una identidad muy subjetiva, ¿no? Y, se discute mucho de que son como, o sea, que pueden ser ellos mismos, por así decirlo, en espacios como digitales, un poco alternativos, o pues llega a ser una subcultura pequeña y relativamente invisible, ¿no? Que ahorita pues no tanto, Ujú. evidentemente. Sí, cuando, por ejemplo, estas redes sociales como Tumblr, se ponen de moda, ahí también estuvieron presentes, los Terians, ¿no? Y, ahora en TikTok como que se ha notado más, ¿no? Porque, pues, son algo curioso, se amplificó, ¿no? O sea, pensemos que el algoritmo, empieza a darle prioridad a las cosas de que se están hablando, ¿no? Entonces, por esa razón están saliendo tantos videos del tema de los Terians. La cuestión es que, siento que antes era una cuestión más espiritual, un poco también estética y una cuestión un poco aún con las raíces, incluso de las antiguas culturas o de las tribus antiguas, ¿no? Como me identifico o tengo parte de o es como si un gato o un lobo viviera dentro de mí porque soy fuerte, defiendo mi manada, cosas así, ¿no? Siempre se ha utilizado la metáfora de los animales. Pero en la actualidad creo que lo están llevando a un extremo en el sentido de que, salen, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Que salgan, que juegan con los animalitos, con los otros perros y así. El problema es cuando, digamos que no respetan el espacio personal de las personas y las atacan, ¿no? Casi en jaurías o muerden o cosas así, ¿no? Entonces empieza a ser como problemático y las personas empiezan a observarlos con curiosidad e incluso con prejuicio. Y aquí es donde empieza el problema, porque muchos de ellos se identifican dentro de la T de las personas trans. Ellos dicen incluso que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Incluso he visto videos donde ellos, con su identidad animal, incluso salen con la bandera trans, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, o sea, pues, se empezó a viralizar este tipo de videos, porque primero eran como personas con máscaras, ¿no? De algunos animales, como que iban haciendo parkour en bosques, o que ya eran performance de alguna cosa, ¿no? Que, pues, generaba un impacto porque era porque esa persona está actuando de tal manera, ¿no? Porque, o sea, se convierten totalmente en el animal. Entonces, creo que fue algo que, pues, favoreció a que las personas empezaran a enterar de este tema, y que justo como dices, están utilizando la bandera trans porque dicen que también llegan a ser como una forma de una transespecie, ¿no? Porque no se identifican como tal con la especie humana que les tocó, sino con alguna otra animal. Entonces, es como es como extraño porque, pues, bien sabemos que la identidad de género llega a ser fluida, ¿no? O sea, sí hay categorías tradicionales que lo cuestionan como, pues, tienes que entrar en tal molde o en o también hay, las personas no binarias, ¿no? O sea, pero aún así se sigue como juzgando de alguna forma, y también siento que tiene mucho que ver que el Internet, permite como estas microcomunidades, ¿sabes? O sea, si tú te quieres, sentir como cierto animal hoy, puedes entrar a este grupo y vamos a hablarlo y vamos a compartir nuestra experiencia, ¿no? Entonces, pues creo que, si viene como de toda una cultura pospandemia, ¿no crees? Ujú, así es. Eh, es como una necesidad de encontrar, pues, una identidad, ¿no? En este mundo que es tan caótico. Se puede ver, más en la generación Z y alfa,
¿no? Y además son, pues, nativos digitales y, pues, se mueven en todas estas comunidades, ¿no? Eh, Cuando empezó el Internet, que empezó el boom de los otakus y todo eso, había algo que se llamaban los juegos de rol, todavía lo están, ¿no? Todavía, existe, ¿no? Pero es como si este juego de rol se llevara, pues, al mundo real y es un tanto complicado, ¿no? O sea, la cuestión es que muchas personas empiezan a decir: "Ay, claro", como, pues, son prejuicios, ¿no? Como una mujer puede decir que quiere ser hombre, o un hombre puede decir que quiere ser mujer, pues también ahora pueden decir que pueden ser gatos, perros, caballos, ¿no? Entonces, siento que están utilizando el argumento de los Terians para hacer, argumentos transfóbicos. Sí, totalmente. O sea, justo aquí viene como la pregunta de por qué algunos Terian creen que pertenecen a la comunidad trans, ¿sabes? Y creo que es un punto bastante delicado porque pues algunos Terians argumentan que justo lo que decíamos, ¿no? Que experimentan disforia corporal. O sea, viene relacionada a no tener un cuerpo animal, no como tal, a no identificarse en el cuerpo que les fue asignado a nacer. Hablan como de identidad interna contra cuerpo físico, que esto pues llega a ser como muy ambivalente porque al final como una persona trans pues es una forma de expresarlo, ¿sabes? Y pues usan como un lenguaje muy muy similar al discurso trans y esto pues es diferente, ¿no? Es totalmente diferente, ya que a pesar de que tienen una similitud totalmente conceptual, algunas personas han intentado como vincular de alguna forma estas experiencias bajo el paraguas transespecie, ¿no? Sí. Y entonces, no nada más es la cuestión transespecie, incluso hay personas que dicen transedad, transpaís, ¿no? Nacionalidad. O sea, empieza a ser como, ugh, como un tanto extraño porque lo toman a burla, ¿no? Y la sociedad hace que se vuelva un chiste, porque todas las personas trans que han estado luchando por sus derechos, que sean reconocidos y todo, entonces, quedan eclipsados por estos chicos que consideran que su cuerpo no es igual al de un tigre o un gato, etcétera. Entonces, el avance que ha habido a lo mejor puede llegar a retroceder porque la gente lo toma a chiste, lo toma a juego, ¿no? Sí, y creo que algo muy importante que tenemos que ver aquí es que es como muy fundamental el aclarar como ciertos puntos como personas trans, ¿sabes? O sea, la identidad trans está vinculada al género, como bien lo decía, es una categoría social y política con implicaciones legales, médicas y estructurales, ¿no? O sea, porque tenemos cambios físicos, porque socialmente cambiamos, ¿no? Pues legalmente tenemos que cambiar nuestros papeles y tenemos que reestructurar básicamente toda nuestra vida. ¿Sabes? Entonces creo que es muy importante verlo desde ahí. La experiencia arterial no está reconocida dentro de estos márgenes clínicos, por así decirlo, ¿no? O sea, no les digo que es lo mejor que una persona trans tenga que ser valorada ante un médico para que sea válido, pero creo que también eso nos respalda, ¿sabes? De alguna forma. Entonces, pues, no está reconocida como dentro de estos marcos, clínicos, jurídicos, ni históricos. Bueno, históricos sí, de alguna forma, pero no el cómo se está expresando hoy en día, Sí, ¿sabes? es que no va en relación con identidad de género. O sea, históricamente se le daba otro tipo de significado, ¿sí? Y tenía una relación del equilibrio del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y estabas tomando las virtudes de ese animal. No significaba que salías a cazar como un lobo, sino que eras tan valiente o leal o protegías a tu familia como un lobo. O sea, tomaban esas características
que los hacían parecerse, ¿no? O incluso identificarse con ese animal. Entonces, por eso es diferente, ¿no? Por eso no se le puede dar una validez jurídica ni una validez, social, ¿no? Porque después de todo, eh, el ser humano, tiene diferentes categorías o tiene diferente experiencia en grupos sociales de forma diferente que con los animales, ¿sí? Sabemos que en la actualidad, pues sí, los animales han tomado, un papel muy importante, ¿no? Que los queremos como hijos o como parte de la familia y que también, tienen derechos, ¿no? Se les protege, pero no es lo mismo, ¿no? A como un ser humano va a ser identificado dentro de la sociedad en todos los aspectos. Y eso es lo que ocurre con una persona trans. Es reconocida en todos los aspectos, socialmente, políticamente, jurídicamente, de forma clínica, ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor estas personas no se sienten cómodas como seres humanos, pero eso nos haría cuestionarnos qué es lo que está sucediendo con estas generaciones que están considerando que es más fácil ser un gato o un perro y jugar en el parque que aceptar la realidad y crecer. Claro, y creo que es muy importante el tomar en cuenta que las principales organizaciones LGBTQ+ no incluyen oficialmente la identidad terian como parte de la diversidad de género, ¿sabes? O sea, estas asociaciones surgen más del internet que de algo fundamentado. Sí, creo que ha sido el mismo Internet el que ha fomentado esto de, es que son parte de la comunidad, es que yo soy también una persona trans porque soy transespecie, ¿no? Entonces, hay que pensar que en la realidad, pues, no puede ser así, ¿no? Este, Lamentablemente, esta cuestión de los terians ha llevado, pues, a que haya mucha crítica y burla, ¿no? Porque hay mucha ridiculización en redes, hay videos reacciones, narrativas alarmistas. Y lamentablemente, dentro de este discurso y prejuicios, pues, a veces insertan a las personas trans, ¿no? Entonces, pues, como habíamos mencionado, algunas personas usan la existencia de los terians para desacreditar a personas trans, diciendo cosas como: "Si aceptamos esto, mañana alguien dirá que es un gato", ¿sí? Entonces se vuelve un argumento problemático, porque, estás como mezclando categorías con prejuicios que han estado siempre y con miedos, ¿no? Que la sociedad tiene ahí latentes, ¿no? Y que sacan a relucir con estos fenómenos, ¿no? Claro, y creo que totalmente es preocupante porque, pues, algunos profesionales como de la salud mental están señalando que la mayoría de quienes se identifican como terians llegan a ser adolescentes, ¿sabes? Puede ser por la exposición al Internet, porque están en esta búsqueda de la identidad, ¿no? Pero creo que llega a ser como un tanto peligroso y, pues, no necesariamente implica alguna patología, ¿no? O sea, no necesariamente como que va a ser comprobado clínicamente, sino que es como parte de su autodescubrimiento, pero el que dediquen todo su día a ser un terial es lo que llega a ser peligroso. Sí, y de los adolescentes se entiende un poco, porque como ya mencionaste, están buscando su identidad, son muy influenciables en cuestión de las cosas que ven en Internet, los amigos, etcétera, las modas, ¿no? Lo que se hace viral. Lo que también es preocupante son los adultos, personas de 40 años buscando que las adopten, ¿no? Con hijos, con familia, con todo, como que queriendo desligarse de una responsabilidad adulta, ¿no? O personas de 30 años que salen a morder perros y que el animal obviamente reacciona por instinto y pues también ataca, ¿no? Entonces, a mí sí me pone a pensar de cierta forma, ¿qué es lo que necesita un adulto para o qué le falta más bien para que tenga que
pedir que lo adopten y que lo traten como un perro, ¿no? O sea, a mí eso me pone a pensar más que a lo mejor los adolescentes que salen y que están jugando y todo, porque después de todo, todos fuimos adolescentes, ¿no? Y a lo mejor me identifiqué siendo emo, otaku, o me sentía Goku y hacía la Genkidama o cosas así, ¿no? Lo entiendo, pero ya cuando llegas a cierta edad y tu realidad se enfoca en ser un animal y esperar que tu vida se solucione por otra persona, por otro ser humano que te cuide, que te alimente y todo, o sea, sí es de pensar, ¿no? Sí, 100%. O sea, algo que he visto mucho que defienden en redes sociales es que, pues, dicen que es una expresión simbólica, ¿sabes? Y creo que es totalmente válido, pero, el que pongan en riesgo a otra persona con mordidas, con ataques, que vayan en manada y así, es lo que se llega a cuestionar, ¿no? De una u otra forma se está volviendo como una subcultura juvenil, ¿no? Y pues, esto mismo no tiene que ser motivo ni de violencia ni de bullying, y creo que es muy importante, ¿sabes? El hablarlo, el decir, o sea, no porque estemos sentados así, de pronto yo me levanto y te digo: "Ah, es que soy un Terian", ¿sabes? Y, voy a actuar como un dragón. ¿No? Entonces, creo que puede ser peligroso porque dejamos como de medir el qué tanto llega a ser como sano para nosotros. Sí, que hay que decir que no todos los Tedians son así, ¿no? A ver, scrolleando en TikTok, pues se ven personas que comentan de la espiritualidad, de cómo para ellos es importante conectarse con la naturaleza, los animales y todo. Como que su experiencia es diferente. A lo mejor sí llegan a ponerse una máscara o algún accesorio, pero es como en contextos específicos, por lo que entiendo. Pero estos Terians que han salido a la calle y que incluso llegan a decir que tienen un celo y que comen, alimento para mascotas o cosas así, pues, yo siento que ni siquiera saben de dónde viene o cuál es el motivo por el cual, este, ellos se hacen llamar Terians, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza lo problemático. Sí, no se les tiene que atacar, no se les tiene que hacer ningún tipo de bullying, ¿no? Porque después de todo, son jóvenes buscando su identidad, ¿no? Pero ya cuando la situación se empieza a poner extraña, ¿no? Que invaden el espacio personal de las personas, pues también las personas no van a actuar de forma amigable. Claro, 100%. Y pues, como bien decíamos, no existe como un diagnóstico oficial para ser Terian. La mayoría de los estudios académicos lo abordan como una identidad subjetiva, una experiencia simbólica y una subcultura digital, ya que se están viviendo, como bien dices, de manera espiritual o lo hacen como metáfora de rasgos, de personalidad, un juego de performance o pues donde no hay un consenso científico sólido que catalogue el trastorno o bueno, como trastorno o como identidad, ¿sabes? Más que nada clínica. Entonces, creo que es muy importante el diferenciarlo de las personas trans. Ujú. Sí, debemos recordar que en la identidad trans está relacionado, uno, con el género, 2, con el marco legal y médico, con la historia política de derechos, ¿no? Y la lucha también de derechos, y una violencia estructural documentada. ¿Sí? Esta es en la cuestión de las personas trans. En cambio, los terians está relacionado con una especie animal, no tiene ningún tipo de reconocimiento legal y es una subcultura digital reciente, ¿sí? Si lo pensamos es de los años 90, ¿no? Recuerden que la lucha trans ha estado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? No existe una estructura legal contra especie, ¿no? O sea, ¿existen los derechos de los animales? Sí, pero a ti como ser humano te van a juzgar de acuerdo a la normativa de los seres humanos, ¿no? Entonces,
pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es un fenómeno digital totalmente que, bueno, que está ocurriendo a lo mejor ahora en parques y todo, pero no tiene que ver, no está relacionado con las personas trans. No, para nada. Y pues justo este mismo tema está generando de alguna o de otra forma una tensión entre la comunidad LGBTQ+, ¿sabes? Porque, o sea, algunos temen que se utilice para ridiculizar las luchas trans, que bien sabemos que viene desde hace muchísimos años, desde antes de Stonewall y todo, que estamos hablando de los años 60. Entonces, eh, pues digo, hay contexto histórico muy largo, ¿no? Entonces, creo que este miedo es totalmente válido porque es el hasta dónde se empieza a tomar como burla, ¿sabes? O sea, otros creen que el excluirlo contradice como la lógica de diversidad, de decir, pues sí, todos podemos ser iguales de alguna forma, ¿no? Y pues es como este debate de dónde está el límite de identidad, ¿sabes? Hasta qué punto tenemos que llegar para decir es que, o sea, sí es aceptar a todos, pero ¿dónde va a estar ese límite? Sí, incluso en redes o, pues sí, en las diferentes redes, las personas que son de la comunidad LGBTQ+, que se han atrevido a opinar sobre los Terian son como atacados, porque es como: "Ay, sí, ¿tú qué te atreves a decir, no? Si tú eres esto". O sea, se ha prestado como a eso, ¿no? Cuando una cosa es completamente diferente, ¿no? Este, yo creo que a todas las personas se les tiene que tratar con respeto, sí, ¿no? Y no tienes que atacar la identidad de alguien, ¿no? Por un fenómeno que se está popularizando en Internet. Claro, y hay que dejar muy claro que no es un engaño colectivo, ¿sabes? O sea, no es como que haya aparecido de la nada o que de pronto por esta visibilidad que se está dando en redes sociales se le da como una validez mágicamente, ¿no? O sea, ya de pronto se van a poder registrar como Terians. La verdad es que no funciona así, viene como algo muchísimo más estructurado de luchas y creo que es muy importante el saber separar toda una comunidad que se ha formado a lo largo de los años a estas nuevas subculturas. Sí, e incluso, hay que tener cuidado, ¿no? Con las modas que se siguen, a las personas que se ven. Yo no niego que muchos de estos adolescentes se sientan libres e identificados y felices, ¿no? Pero hay otras personas que lo utilizan como un fetiche. Entonces, solamente tener cuidado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que es muy válido si alguien que nos está viendo por aquí se identifica como Terian, está bien, no se está diciendo como lo contrario. Eh, ya se me olvidó, se cortó la grabación y no sé qué estaba diciendo, pero creo que es muy importante el que nos dejen sus comentarios en estos temas, porque nos interesa el saber qué opinan al respecto. Sí, sean respetuosos con todas las personas que comenten y tú también si te identificas como Terian, ser respetuoso con los demás, ¿no? Eh, pues cuéntenos, es algo muy nuevo. La verdad nos tiene a todos con un signo de interrogación en la cabeza, ¿no? Y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Que cómo evoluciona este movimiento viral que se ha puesto de moda, ¿no? Claro, totalmente. Y pues nada, ya saben, suscríbanse, Síganos en todas las redes, denle like prendan la campanita. y nos vemos a la próxima. Bye.